Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy conversaremos sobre la caída del dólar que se ha registrado en estos últimos días. Por ello, hoy nos acompaña Alberto Arispe, economista y gerente general de Calpa. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, en este inicio del año el tipo de cambio ha caído a menos de 3 soles con 90 céntimos durante estas primeras 2 semanas del 2022. Este es su nivel más bajo en unos 6 meses. En primer lugar, coméntenos, ¿a qué se ha debido esta caída? ¿Es un retroceso global o se ha dado por factores internos? A ver, el precio del dólar, el precio de una moneda se mueve en función a tres variables, ¿no? En el Perú, ¿no? La primera es la expectativa que existe entre los inversionistas sobre cuál va a ser el valor futuro de los activos que cotizan en esa moneda, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿cuáles son los activos? Los terrenos, las propiedades, los bonos, las acciones, etcétera, ¿no? Si la gente cree que en el futuro el precio de estos activos va a subir, van a vender dólares para comprar soles y comprar estos activos. Esa es la primera variable. La segunda variable es el comercio internacional, las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Las exportaciones traen dólares y las importaciones se llevan dólares. Eso afecta la oferta y la demanda, ¿no? Y en tercer lugar, el temor que existe en el mercado sobre potencial inflación y la depreciación de la moneda. Hay gente que puede ahorrar en el banco en el Perú en dólares, eso no se ve en otras partes del mundo, entonces cambian sus soles a dólares para proteger su patrimonio, ¿no? Entonces el año pasado la moneda del sol se depreció 12% porque justamente hubo una crisis política, mucho ruido político, mucha habladuría sobre potenciales nacionalizaciones, estatizaciones, también mucha habladuría sobre una asamblea constituyente que podría cambiar las reglas del juego, ¿no? Ganó un gobierno antimercado, se nombró a un premier claramente radical, el tipo de cambio cuando se nombró a Guido Bellido subió de 3,90 a 4,13, el tipo de cambio había cerrado en el 2020 a 3,60 y subió hasta más de 4 soles, 4,13 durante el periodo de Bruno Bellido, fundamentalmente por todos estos temas de incertidumbre que había en el país, ¿no? O sea, la gente estaba protegiendo su patrimonio y número dos, las expectativas de que los activos peruanos suban de precio eran bajas, o sea, más bien estaban bajando de precio, todo el mundo vendía soles, ¿no? En las últimas 2 semanas, 3 semanas, yo diría que el tipo de cambio comenzó a bajar, de llegar a un pico de 4,13 a niveles de 3,90, que más o menos son los mismos niveles en que estaba el dólar cuando Castillo asume el gobierno, ¿no? Y después sube hasta 4,13 por el tema de Bellido. Entonces, ¿qué ha pasado para que baje? Yo creo que ha pasado lo contrario a lo que pasó cuando subía, ¿no? Bajó el ruido político, menos habladuría por parte del presidente y sus ministros sobre potenciales estatizaciones, nacionalizaciones, menos ruido político sobre la Asamblea Constituyente, menor temor a que el sol se siga depreciando, y eso ha motivado que los especuladores de corto plazo entren a comprar soles, ha subido un poco la bolsa, ha subido un poquito el precio de los activos nacionales, el precio del cobre está en niveles récord, eso ayuda a las exportaciones, ayuda a que haya más dólares en el mercado, y creo que la combinación de esos factores, sumado a que el Banco Central de Reserva del Perú ha subido la tasa de interés en soles, ha ayudado a que el tipo de cambio baje, ¿no? Hace que el sol se aprecie versus el dólar. Entonces son más factores internos que externos. Hay otros factores de la economía global que están afectando que están ayudando a que el dólar baje aquí. No, lo que pasa es que cada país tiene su propia realidad. Acuérdate de que las monedas, el precio de una moneda es un precio con respecto a otra moneda, ¿no? El precio del sol versus el dólar, ¿no? El precio del dólar versus el sol. El Perú es un país cuya economía está directamente relacionada a la subida del precio del cobre, ¿no? Históricamente el Perú, cuando el cobre sube fuerte, la economía peruana crece 6-7% al año. Eso lo hemos visto entre el año 2000 y el año 2013, ¿no? El año pasado no crecimos mucho más todavía por todo el tema político, ¿no? Entonces, el precio del cobre está en 4,40, $4,50 la libra, es un precio récord, ¿no? Entonces,
bajo condiciones, si tuviéramos un gobierno mucho más amigable al mercado, el tipo de cambio estaría entre 3.30 y 3.50 máximo, ¿no? Tiene nada que, o sea, el aspecto internacional, el Perú es un país pequeño cuya economía se mueve más que nada en base al precio del cobre y en base a la confianza, obviamente, que hay en el mercado sobre el futuro del país, que fue lo que dije al principio. Entonces, las variables principales son siempre locales, ¿no? Bien, y ahora considera que el dólar podría continuar con esta tendencia a la baja en las próximas semanas, ¿o hasta cuánto cree que podría bajar? Bueno, va a depender nuevamente de los puntos que acabo de mencionar, va a depender de la confianza que tengan los inversionistas sobre la economía futura del Perú, cómo le va a ir el precio de los activos nacionales. Si a la economía le va bien, los activos van a subir de precio. Si los activos van a subir de precio, la gente va a comprar soles para comprar esos activos. No va a depender del precio del cobre. Si el cobre sigue subiendo, el dólar va a bajar. Si el cobre baja, el dólar va a tender a subir. Va a depender de la confianza que tengan los ahorristas en la moneda nacional, y todo eso va a depender del discurso político del gobierno. Si el gobierno brinda confianza, ¿no es cierto? Se olvida de los temas de estatizaciones, nacionalizaciones, se olvida de la Asamblea Constituyente, nombra un primer ministro o un ministro de Economía más amigable al mercado, deja de colocar pues, gente no calificada en los ministerios, en las entidades públicas, todo va a mejorar, pero si el gobierno retrocede otra vez, va a empeorar. Entonces, en realidad depende de la visión política que tengas en este momento sobre qué va a pasar en el Perú el próximo año, este año, perdón, y qué va a pasar con el precio del cobre, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo que el precio del cobre va a seguir fuerte, pero pienso que este gobierno no tiene liderazgo, ¿no? No conocen muy bien cómo se debe manejar la economía y por lo tanto creo que van a cometer otra vez errores garrafales en el camino, con lo cual yo creo que el tipo de cambio probablemente va a estar alrededor de estos niveles o un poco más, ¿no? Yo aprovecharía caídas en el tipo de cambio para comprar dólares, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Ahora, teniendo en cuenta que el dólar ha sido uno de los factores que han impulsado la inflación del 2021, que cerró en 6% ya al cierre de diciembre, ¿cuándo se podría ver este efecto de la caída del dólar en los precios de los productos? ¿En qué tiempo? La inflación en el Perú se debe a factores locales y factores externos, ¿no? En este caso sí, la inflación se ve afectada por la subida pues, del petróleo, del precio del petróleo, que afecta a la gasolina, ¿no? Sube en el mercado internacional, eso sí no tiene nada que ver con Castillo ni con el gobierno, ¿no? El petróleo subió 55% el año pasado, ¿no? Los commodities han subido de precio, ¿no? Y eso afecta a la inflación, ¿no? La inflación en Estados Unidos ha sido 7%. Por supuesto que el gobierno ha podido hacer que la inflación sea menor, ¿no? Porque si el tipo de cambio, como bien dices tú, hubiese bajado, o sea, si se hubiese apreciado el sol, la inflación en el Perú hubiese sido menor al 6%, quizás 4%, ¿no? Eh, pero no, pues eso no ocurrió, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que poner de su parte, no pueden controlar los temas externos, pero sí pueden controlar la confianza del mercado para que el dólar baje y de esa manera baje la inflación, ¿no? Acuérdate que los bienes importados representan más del 20% de la canasta de consumo, ¿no? Y hay varios bienes cuyo precio se ajusta a la inflación, perdón, al dólar, ¿no? Como la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, los alquileres, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo, ¿no? Depende de la evolución del dólar, ¿no? Si el dólar mañana está en 4 soles otra vez, es, una, es un mercado muy volátil porque es muy líquido, ¿no? Entonces, se mueve muy rápido. Son indicadores líderes, ¿no? El tipo de cambio y la bolsa de valores, ¿no? Entonces, pero son volátiles, ¿no? Entonces, todo depende de lo que va a pasar en los siguientes días, ¿no? Y bueno, con esta reciente caída del billete verde, ¿qué deberían tener en cuenta las personas que, por ejemplo, tienen deudas en dólares, que deben comprar dólares por alguna compra que deban hacer? ¿Qué les recomendaría? Bueno, lo primero que recomiendo siempre es, si uno gana en soles, tener deuda en soles, ¿no? No puedes ganar en soles y tener deuda en dólares, porque si hay una depreciación de la moneda, tu deuda va a subir en soles y tu ingreso va a ser el mismo, entonces te vas a perjudicar, ¿no? Ese es el famoso mismatch financiero, ¿no? No se debe tener deuda en la misma moneda en la que ganas, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, ese es el primer consejo. El segundo consejo es, si tienen deuda en dólares,
Yo no estaría especulando que el tipo de cambio va a bajar o va a subir. Yo aprovecharía una bajada como esta para comprar mis dólares y pagar mi deuda, ¿no? Porque no estamos en condiciones de especular en ese sentido, ¿no? Especular es para el que le sobra el dinero, ¿no? Y en este caso, si tienes que pagar una deuda, no debería estar especulando. Esos serían mis consejos. Y tercero, que tengan cuidado, que definitivamente la economía del país va a crecer 2,5% el próximo año. El gobierno no está brindando la confianza a los inversionistas de largo plazo para que inviertan en el país. La inversión privada debe bajar entre 0 y 5% el próximo año según el consenso del mercado, con lo cual, y tenemos políticos que no saben mucho de economía, en mi opinión, con lo cual en cualquier momento podrían cometer otro error y el tipo de cambio podría volver a subir. O sea, estamos en un gobierno pobre en realidad y eso debe al riesgo de todo patrimonio que tiene activos en el Perú, ¿no? Bien, muchas gracias por estos comentarios. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Y si desean más información sobre actualidad o economía, pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias. Gracias.